Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a analizar eh, el siguiente capítulo eh, de Mateo. Vamos al capítulo 5 del libro de Mateo. Esta prédica se llama el Sermón del Monte. Las bienaventuranzas vamos a desentrañar versículo por versículo el mensaje que tiene este capítulo. Cristo, eh, y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a analizar este primer, eh, más bien el versículo número 3 del capítulo 5. ¿Qué quiere decir? Aquí Cristo le está anunciando claramente a los judíos que ellos iban a ser eh, desechados del reino de los cielos, ya no iban a tener el poder de Dios con ellos, iban a ser, pues sí, eliminados prácticamente del sacerdocio, y aquellas personas pobres de espíritu, los gentiles, iban a recibir poder. No obstante, lo que tenían que hacer para poder recuperar la gracia de Dios con ellos era obviamente aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y dejar la tradición de los ancianos que desde hace mucho estaban practicando, ¿verdad? Entonces, los pobres en espíritu son las personas gentiles, las que no son, las que no eran judías. Aquellas personas gentiles que no eran judías eso se refiere a Cristo, su pobre espíritu. Aquellos que no son judíos, ellos iban a recibirlo, eh, iban a heredar el reino del cielo. De hecho, Juan el Bautista les predicó mucho más a los rameras, perdón, a los publicanos, que a los judíos, porque ellos aceptaron el mensaje que Juan traía, ¿verdad? Y luego llegó Cristo, y igualmente aceptaron a aquellas personas que no eran religiosas, aquellas personas que incluso no eran el pueblo de Dios, que no eran hebreos, aceptaron el mensaje de salvación. Entonces este primer versículo significa que los judíos iban a perder la gracia de Dios con ellos, eh, por no haber creído, ¿verdad? Por los fariseos pedirle cada rato una señal, ¿verdad? Para ver en qué fallaba y así poder exponerlo y no aceptarlo como Mesías. Entonces los pobres espíritus aceptaron aquellas personas que no eran del pueblo de Dios, aceptaron a Cristo, lo aceptaron como Mesías, lo recibieron, y ahora era en el reino de los cielos, y las promesas, perdón, que conlleva, ¿verdad? La promesa que se hizo a Adán, eh, que heredará la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, ese significa primero, primeramente el versículo número 3. Vamos a analizar el versículo número 4. Dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto se refiere específicamente a una forma en la que se debe pedir, en la que se debe orar, específicamente de la forma en la que se debe orar. Aquí Cristo exhorta que se ore con llanto, con gemidos, porque de esa manera se conmueve el Padre, ¿verdad? Que su pueblo se arrodille, se humille ante él llorando, pidiéndole, y entonces aquellas personas que logren pedir, orar, eh, con llanto, ellos recibirán consolación, ¿verdad? Aquellas personas que no, por alguna razón, no lo hagan, pues van a tener que pedir varias veces. De hecho, hay un capítulo donde dice: pedir se os dará, ¿no? Incluso hay una parábola de la vida del juez injusto que dice: hagan como la viuda, ¿no? Que cada rato va con el juez injusto hasta que les cumpla. Así la oración, vayan y lloren, lloren y piden hasta que se les cumpla. Entonces, aquí Cristo sugiere que el llanto mueve mucho, mucho al Padre, y eso hace y eso mueve a Dios, eh,
para que te ayude con cualquier petición que tuvieres. Entonces, el capítulo el versículo 4, perdón, del capítulo 5 se refiere a la forma en la que se debe orar con llanto para que Dios te conceda más rápido cualquier petición que le hicieres. Puede ser de salud, puede ser económico, puede ser familiar, de cualquier índole, para el ministerio, para tu familia, para en lo personal, no importa. Vamos a pasar al siguiente versículo, que es el número 5. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando leí este capítulo, vino a mi mente los momentos del pueblo de Israel en el desierto, justo después de salir de Egipto. Como le decía Dios, Jehová en aquel momento le decía: duro de cerviz. Cerviz es nuca, la parte de atrás. Cerviz es la nuca, duro de cerviz y circunciso de corazón. O sea, no eran mansos, eran duros, eran difíciles de, de complacer, difíciles de guiar, difíciles de tratar, ¿verdad? Entonces por eso me dijo duro de cerviz. De hecho, solamente 2 personas de las que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida, que fueron Josué y Caleb. Todos los demás, los duros, los que no eran mansos, quedaron muertos en el desierto, y los que entraron a la tierra prometida fueron los hijos de estos, ¿verdad? Entonces, ni siquiera Moisés logró entrar a la tierra prometida por la desobediencia, ¿verdad? Que hizo a Dios, ¿verdad? Que Moisés se comportó de forma grosera con Dios. Dios le pidió a Moisés que orara. No es que el pueblo le pidió a Moisés agua, entonces consultó con Dios y Dios le dijo: no, es que tienes que orar ahí en la peña y yo te escucho y por el agua, ¿no? Entonces lo que fue Moisés le dio de golpes con el bastón que tenía, con la vara que tenía, y Dios tuvo que respaldarlo de todas maneras. Golpeó la piedra, Moisés, y salió agua cuando Dios le pidió que orara ahí en vez de golpearle. Entonces, si Dios no hubiera respaldado a Moisés en ese momento, o sea, el pueblo se hubiera abortado, hubiera incluso linchado a Moisés, ¿verdad? Por no haber visto un milagro. Entonces, Dios, su infinita misericordia, se la pasó a Moisés en el sentido de que lo respaldó, pero a causa de eso no entró en la tierra prometida Moisés. De hecho, la Biblia narra que se metió en ayuno, eh, no me recuerdo, que 8 meses, algo así. eh, y Dios no la permitió de otra manera. Le dijo: mira, déjame en paz, sube al monte y mira al este, al oeste, al norte, al sur. Esa es la tierra prometida, la vas a ver, pero no vas a entrar en ella. Desafortunadamente, en aquella época no había alguien que respaldara, alguien que abogara por las personas. De hecho, Moisés era el abogado del pueblo delante de Dios, y si Moisés se equivocaba, ¿quién va a abogar por él? Bueno, desafortunadamente a Moisés le tocó así, no había alguien que abogara por él. Pero bueno, ya en nuestros días afortunadamente tenemos a Cristo que aboga por nosotros, que nos ayuda, que nos consuela, que nos guía, sobre todo que nos guía en cada aspecto de nuestra vida espiritual. Eh, bueno, y Él es el que nos ayuda, no importa cuántas veces lleguemos a equivocarnos, ¿verdad? Esperamos, de hecho, hay que pedir siempre la guía del Padre y el respaldo de Cristo, la guía de Cristo, para que podamos hacer nuestra rutina todos los días y que nos vaya muy bien. Entonces, a eso se refiere el capítulo, el versículo por número 5, que para poder entrar a la tierra prometida, a la sanidad, a la prosperidad económica, a la restauración familiar, a la restauración del matrimonio, de tus relaciones sociales, la tierra prometida debe ser humilde y manso. Manso en el sentido que debe obedecer, ¿verdad?, los mandamientos que Dios ya dispuso, que le entregó a Moisés, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, para poder llegar a aplicar a tu vida los mandamientos, para poder llegar a ser manso, humilde de corazón. Cristo incluso le dijo: sed manso como yo soy manso, y así podrán entrar a la tierra prometida, que es tu sanidad, tu prosperidad,
la restauración de tu familia. Entonces a eso se refiere el versículo número 5 del Sermón del Monte de las Bienaventuranzas. Y vamos a analizar el siguiente versículo, que es el número 6. El versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Durante este versículo se refiere al momento del proceso. Sabemos que dentro del Cristo mismo uno tiene que pasar por un proceso de purificación para dejar malos hábitos, pecados principalmente, tradiciones y costumbres. Ese proceso de Jesucristo se menciona en la Biblia como si purificaran oro o algo así. Ese proceso de purificación puede llevar tiempo, a veces varios años. Entonces uno pasa por muchas cosas, desafortunadamente bastante malas, humillaciones, problemas de salud, económicos. Entonces esa hambre, ese ejercicio que da durante el proceso va a ser saciado, ¿verdad? Cuando termine el proceso, cuando Dios te restablece, cuando Dios te cura, cuando Dios te sane, cuando Dios te bendiga. Entonces aquellas personas que pasan por el proceso para poder ser limpiados de todo pecado serán saciados, serán llevados a la tierra prometida, a la sanidad, a la prosperidad económica, a la restauración de la familia o del matrimonio. Entonces se refiere, van a pasar, aquí Cristo nos dice, van a pasar algunas injusticias, algunos problemas, algo de hambre, pero al final van a ser saciados, van a ser restaurados por pasar por el proceso. Entonces a eso se refiere el versículo número 6, al proceso que todo cristiano debe de pasar, sin importar si que sea pastor o que sea un simple miembro de la iglesia, ¿verdad? O un músico o un cantante o uno de los ministros. Entonces Dios dice, van a pasar por problemas y dificultades, pero en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces todo lo puedo en que me fortalece. Con esto concluimos el versículo número 6. Vamos a pasar al versículo número 7. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí Cristo nos dice que hay que perdonar, hermano. Incluso el apóstol Pablo le mencionó, ¿verdad? Yo perdono al ofensor, así como ustedes los perdonan. Entonces, en la vida cristiana desafortunadamente se pasan por este tipo de momentos. No estoy diciendo que para todos o que todo el tiempo, ¿verdad? La palabra dice que si algún hombre quiere ver por los días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no le engañan. Entonces, si no quieres tener problemas, si quieres ver puros días buenos, refrena tu lengua del mal, tu labio no le engaño. Porque ¿quién podrá hacer daño a aquel que busca la paz? Dice la palabra. Entonces, es simplemente olvidar, no vengarse. El mensaje concretamente del versículo 7, no vengarse a aquellas personas que te han hecho mal en la iglesia, fuera de ahí, en tu familia, en tu colonia, en tu trabajo, en la escuela, en cualquier lugar. Eso se refiere no vengarse, sin importar que tengan la oportunidad de hacerlo. Yo, tener la oportunidad de vengarse es una tentación muy grande. Entonces, aquí Cristo nos invita a tener misericordia, a no vengarnos, ¿verdad? Para que no venga otra cosa peor que eso que te hicieron. Entonces, aquí es muy fácil. No te vengues, déjale las cosas a Dios, que se encargará. Orar para aquellas personas que os ultrajan y os persiguen y os perturban mintiendo. Entonces el apóstol Pablo recomienda que si hay problemas con alguna persona o en algún lugar, ores por ello para bien, para que bendiga a esas personas, así te dará Dios paz delante de ellos. Incluso Pedro lo mencionó también, es orar por las autoridades y por aquellos que están en eminencia, por los reyes, para vivir severamente.
Entonces, la oración por aquellas personas que se trabajan es muy importante para poder tener paz delante de ellos, para tener gracia delante de aquellas personas, ¿verdad? Entonces, no se vengan de aquellas personas que les han hecho mal de alguna manera, dejar las cosas a Dios. Versículo 8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios, ¿qué significa? Puede significar solamente la restauración de tu salud, puede significar un avivamiento en tu ministerio, puede significar el funcionamiento de los dones espirituales como los milagros, la liberación. Entonces a eso se refiere, a ver a Dios en tu vida, ¿verdad? Ver cómo obra en ti, cómo la presencia de Dios está contigo. Entonces a eso se refiere. Los de limpio corazón son aquellas personas que en verdad han sido honestas con Dios, las personas que se han dejado el pecado, pero sobre todo que hablan con Dios, le comentan: mira, yo tengo un mal hábito, no lo puedo dejar, pero quiero hacerlo, tal vez tengo mucho rencor por lo que me han hecho, tal vez me quiero vengar y tengo la tentación de hacerlo. Entonces hay que comentar con Dios. Tener el corazón limpio significa comentarle a Dios todo lo que tenga en tu corazón que quiere que saque, ¿verdad? O sea, no es fácil hacerlo definitivamente, pero comentarlo con Dios y decirle: mira, es que yo tengo un pecado y quiero dejarlo, mejor que tengo un mal hábito, pero lo quiero dejar, ayúdame. Entonces es un paso muy grande, un paso muy importante para que pueda Dios poder obrar contigo y, y que tu vida marche bien a pesar de que estás en el proceso de dejar un pecado, un mal hábito. Entonces es muy importante comentar a Dios en oración todas aquellas cosas que sacan de tu vida y que con tu propio esfuerzo no puedes, ¿verdad? De hecho nadie puede hacerlo, lo dice Cristo: confiar en el Señor del mundo. Entonces, los de limpio corazón, aquellas personas que confiesen a Dios, o más bien que pidan ayuda a Dios, son los que van a ver la sanidad, los milagros, la liberación, la prosperidad. Entonces son las personas de limpio corazón, aquellos que tengan comunión con Dios, que le comenten sus más íntimos pensamientos y secretos. Pero entonces esos son los de limpio corazón. Vamos a ver el versículo número 9, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Obviamente que en este mundo siempre ha habido guerras. Ha habido guerras, conflictos armados, guerras por territorio, eh, religiosos, eh, por recursos naturales, por el petróleo, por ejemplo. Ha habido guerras por los recursos de este mundo, guerras por la ideología de cómo piensan otros, o cómo piensan otros. Entonces, aquellas personas que se abstengan y que inviten a sosegarse, que inviten a la paz, esas personas serán más hijos de Dios. Dice la palabra que cuando había mucho pecado empezaron las guerras continuas. Eso fue antes del diluvio. Había muchas guerras a causa del pecado que se agravó. O sea, eh, entre más pecado hay en el mundo, mucho más conflictos en todo tipo, no solo armados, también sociales, manifestaciones violentas, de político. Entonces, eh, para evitar eso, Dios llama a aquellas personas a pacificar a su prójimo, ¿verdad? A evitar a no exaltar los ánimos. Entonces, demostrar a aquellas personas que entiendan, de verdad, que es mejor la paz que la guerra, porque debe ser llamados hijos de Dios. Entonces, pasemos al versículo número
10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La justicia, ¿qué es la justicia? La justicia es respetar la verdad, y la verdad es Cristo. Respetar el mensaje que nos dejó, respetar los mandamientos que desde hace mucho les dio tremendo a su pueblo, y luego nos pasó a nosotros. Entonces, de hecho, hay el siguiente versículo tiene que ver mucho con esto. Dice, incluso dijo Cristo que los que quieran adorar en espíritu y en verdad pasarán persecución. Y también dijo, pero no teman, yo vencí al mundo. Entonces, la justicia respecto a la verdad. El mundo siempre va a tratar de exponer a aquellas personas que quieran hacer lo justo, ¿verdad? Aquellas personas que quieran comportarse de manera agradable a Dios, aquellas que quieran agradar a Dios con su vida, van a ser señalados por eso, pero solo por un tiempo. Incluso Pablo dijo que van a ser perseguidos por un tiempo, algo así, solo por un tiempo. Entonces vamos a leer el siguiente versículo que tiene mucho que ver con esto. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea que eso va a suceder. Van a aparecer calumnias, chismes, mentiras, impuras provocaciones, pero es necesario, no es que uno ande pecado ni tenga algo que deber a Dios, simplemente porque Dios estableció así, que las personas que quieran ver el Espíritu en verdad van a ser perseguidos, ¿verdad? Pero dice, bienaventurados, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, claramente aquí, incluso una vez, los apóstoles le dijeron a Cristo, ¿qué vamos a ganar nosotros si le hemos dejado todo por ti, dejamos nuestras familias, dejamos nuestros trabajos? Y Cristo le responde, dice, no hay ninguno que haya dejado todo por mí, que recibirán 100 veces más, ¿verdad? 100 veces más tierra, más familia, más hermanos, con persecución en el siglo venidero, eterno. Entonces, no se puede pasar, por así decirlo, ¿verdad?, en la persecución. Pero bueno, afortunadamente Cristo dice, ya venció al mundo, confiar, ya venció al mundo, eso era por un tiempo, afortunadamente. Y bueno, el versículo 12 nos dice claramente, vosotros y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, aquí Cristo nos da una reseña rápida de lo que sucederá con los nuevos creyentes, cómo tiene que orarse con Dios, y cómo agradar a Dios. Pero entonces, vamos a ver otros pasajes más, eh, dos pasajes más para completar esta lección. De hecho, el Sermón del Monte abarca hasta el versículo del 1 al 12, pero vamos a agregarle pasajes de la sal de la tierra y la luz del mundo, para poder completar la prédica. Entonces, el pasaje de la sal de la tierra es prácticamente un solo versículo que dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, ¿qué significa aquí? Claramente la sal no son las personas. La sal específicamente es el pueblo de Dios. La sal son aquellas personas que adoran a Dios, que le buscan en espíritu y en verdad. Esa es la sal. Ahora, si la sal se retira de la tierra, si el pueblo de Dios se va de la tierra, dice Dios, ¿para qué quiero la tierra? Puros injustos, puros pecadores, no sirven más para nada, sino para ser echada afuera y por los hombres. Esto sucedió, esto es una reseña de lo que le pasó a Sodoma, lo que pasó a Sodoma y Gomorra, lo que pasó en el diluvio y lo que pasará
en la época del rapto, ¿verdad? Vamos a discernir cuando cuando los justos, cuando el pueblo de Dios, cuando aquellas personas que le agradan a Dios son retirados. Por ejemplo, en la época del diluvio se metieron en el arca y Dios dijo, ¿para qué sirve la tierra? No sirve para nada. Y vino el diluvio, se inundó la tierra y luego llovió y acabó con todo lo que tenía vida. Lo mismo sucedió, bueno, similar sucedió en Sodoma y Gomorra. Lo único que agradaba a Dios era Lot. Y Lot, Dios sacó a Lot, ¿verdad? De esa ciudad, si no me recuerdo Sodoma. Y pues dice Dios, ¿para qué quiero? Si la sangre la tengo aquí, ya la saqué de ahí, sacó a Lot, ¿para qué quiero? Más esa ciudad no sirve más para nada. Y le entregó fuego y azufre. Y lo mismo va a pasar en la época del rapto. Cuando la mies está madura, Cristo va a decir, va a mandar a sus ángeles, cierran la tierra, va a decir, ya tengo la sal conmigo, los buenos, los justos, ¿para qué quiero la tierra? No sirve más para nada, saca la iglesia, se multiplica el pecado a más no poder, aparece el anticristo, y llegan los castigos de Dios, los juicios de Dios, la trompeta, los sellos, y la destrucción de la tierra, ¿verdad? Cielo y tierra pasarán. Entonces, esto es una reseña rápida de lo que sucede cuando la justicia, las personas buenas, las personas que agradan a Dios son retiradas por Dios mismo, ¿verdad? Entonces, eso significa la salva de la tierra. Lo que sucede cuando se va la presencia de Dios, el pueblo de Dios, aquí. Entonces vamos a ver el siguiente pasaje, que es la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz o se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a discernir, dice, vosotros sois la luz del mundo. Las personas que agradan a Dios, las personas que buscan a Dios son la luz del mundo. Y dice Dios en este pasaje que te va a usar como ejemplo de vida para otros. Por eso no se enciende una luz y se pone debajo de un árbol, sino que te va a exponer para que vean lo que Dios ha hecho contigo, quién eras, qué dejaste, qué vida tenías, cómo fuiste restaurado, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa para que los demás, tus familiares, vean lo que ha sido, lo que ha hecho Dios contigo, ¿verdad? De dónde te acabo de un bar, te acabo de los vicios, te acabo del robo. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, aquellas personas que te conocieron, cómo eras, tamaños que tenías, vean lo que ha hecho Dios contigo, y glorifiquen a Dios y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, aquellas personas que agradan a Dios con su vida van a ser puestas como ejemplo a otros eh, para que tomen lecciones de vida de ellos. Bueno, entonces, hasta aquí la prédica. Bueno, aquí vemos claramente que Dios no le da alas a los escorpiones, ¿verdad? No hay que mentir, no hay que engañarnos, hay que buscar a Dios de todo corazón, sinceramente, para poder ser salvos primero. El objetivo principal del cristianismo primeramente es salvar las almas de las personas. El segundo objetivo del cristianismo es restaurar la vida de las personas, que es su salud, su economía, su familia, su matrimonio, la relación con los hijos, con sus familiares, ¿verdad? Entonces, y por último es la bendición, el reposo, es primeramente la salvación, la restauración y el reposo. El reposo es la bendición en cada aspecto de su vida, no solo económico, sino también en tu salud,
la bendición en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, con tus, con tus amigos. Esa es la bendición, el reposo, perdón, la bendición de cada aspecto de tu vida. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta prédica. Espero que sea de mucha bendición y que espero que lo compartas con otras personas. Muchas gracias por escuchar. Espero que Dios te bendiga.